En movimiento de tierras, tres máquinas para este trabajo: los tractores, las excavadoras y las mototrailers. Entonces, tres máquinas realizan los trabajos de excavación en el movimiento de tierras. Vamos a empezar viendo los tractores. Todos ustedes conocen un tractor, ahora que está en la parte delantera, que es la característica principal de un tractor, que es la parte que va a penetrar en el terreno y va a ir acumulando material mientras va excavando. Entonces, esta máquina es de las primeras que entra en la construcción de una carretera nueva, porque puede trabajar en condiciones adversas, en terrenos ondulados, con pendientes fuertes, terrenos escarpados, etc. Entonces, la máquina que va a hacer la senda para el ingreso de las otras personas, para empujar o para jalar cargas. Se les utiliza también, además de realizar los trabajos de excavación, pueden empujar algunos equipos que precisen ayuda, como las mototraillas, o pueden también estirar o jalar algún otro equipo. Los tractores no solamente están montados sobre orugas, como es el modelo que generalmente conocemos. También pueden estar montados sobre neumáticos. La velocidades incluso puede llegar a desarrollar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. Capacitados van a tener una fuerza atractiva menor, porque tiene también un menor coeficiente de tracción. Estos es donde no pueden entrar los tractores sobre orugas. Entonces, principalmente se van a utilizar en la limpieza de derrumbes o cualquier otro trabajo que se haya presentado sobre vías pavimentadas. Pues generalmente van a estar montadas sobre cuatro ruedas. Los tractores sobre orugas y con hoja topadora adelante, de acuerdo a la designación que hacen los fabricantes, se los denomina dozer, o sea, tractores dozer. Dentro de los dozer hay una clasificación de tractores bulldozer, angle dozer y tildozer. Los tractores bulldozer tienen una hoja topadora al eje de la máquina. Tiene una hoja topadora de mayores dimensiones y puede desarrollar puede tener un mejor rendimiento en la excavación. Entonces lo va a utilizar en la excavación de grandes volúmenes de movimiento de tierras. Pero para arriba hacia abajo. Se utilizan también en el empuje de materiales producto de la excavación. Como tiene hoja topadora más grande, puede empujar un volumen mayor de material. Versátiles. La hoja topadora tiene un movimiento horizontal de izquierda a derecha. En las máquinas que actualmente que
superan ese ángulo. Entonces tiene una hoja topadora de menos altura, justamente para facilitar estos movimientos. Entonces puede inclinar la raíz. Entonces estas máquinas van a ser más eficientes en trabajos en ladera, donde los bulldozers no pueden entrar porque en laderas gracias a los movimientos que tiene su hoja topadora. Los tracción opción. Estos pueden moverse, tienen movimiento horizontal y también tienen movimiento vertical de la hoja topadora. Entonces van a trabajar principalmente en trabajos muy específicos, pero con muy poca capacidad de producción. Entonces estas máquinas, a diferencia de los otros, pueden girar de izquierda a derecha y verticalmente también de arriba hacia abajo. Los tractores tienen que estar equipados con una hoja topadora adecuada. Tenemos entre los tipos de hojas la hoja recta S, que es una hoja de mayores dimensiones. Esta hoja está especialmente diseñada para los tractores bulldozer. Tiene menos longitud y más altura. Vemos en la parte de abajo, como todas las hojas topadoras, tienen las cuchillas movibles. Sus pernos son removibles. Sí, adelante. Sí, adelante. Este es el problema de Internet, ¿no? Porque aquí donde yo estoy no hay ningún ruido en absoluto. Estoy solo en la oficina y no. Voy a poner el Internet con cable. No se van a ir, voy a cambiar de ambiente. Decíamos que para conseguir que los tractores produzcan mejor, tienen que estar equipadas con la hoja topadora adecuada. Tenemos la hoja recta S, que es una hoja más corta, pero de mayor altura. Entonces decíamos que en general las hojas topadoras tienen en la parte inferior unas cuchillas y en los extremos punteras. Estos elementos están unidos a la estructura de la hoja topadora mediante pernos, que son removibles. Entonces, cuando se gastan estos elementos, que son los que se van a gastar más rápido que la hoja topadora y el resto de la máquina, se sacan y se cambian por unos nuevos, o se reparan, se rellenan, etc. Entonces, esta hoja recta S, que tiene menor longitud y mayor altura, específicamente está diseñada para los tractores bulldozer. Hemos dicho que siempre trabajan en línea recta, o sea, con la hoja topadora en posición transversal al eje de la máquina. Luego tenemos la hoja angulable A, que es una hoja de menor altura, pero un poco más de longitud. Entonces, esta hoja puede girar hasta 30 grados de izquierda a derecha. Por tanto, va a estar específicamente diseñada
para los tractores Angle 12. Después han hecho algunas modificaciones a las hojas, así como haciendo combinaciones. Tenemos la hoja semi-universal SU, que tiene una parte de la hoja recta y también una parte de la hoja universal. Va a tener más altura y mayor longitud. Entonces puede acumular una mayor cantidad de carga delante de la hoja topadora, pero su capacidad de penetración en el suelo ha de ser menor, justamente porque sus dimensiones son mayores. Entonces esta hoja también se puede utilizar con los tractores bulldozer. La hoja universal U es una hoja más grande todavía, con aletas en ambos lados, tiene mayor altura y mayor longitud. Esta hoja se va a utilizar cuando se quiere hacer habilitación de tierras, por ejemplo, con fines agrícolas. Va a servir para hacer acopios de materiales, por ejemplo, en los ríos, cuando se quiere hacer arena, grava, etc. Para excavación solo se puede utilizar en suelos livianos que tengan poca densidad. Por sus dimensiones, tiene más dificultad en que esta hoja penetre en el terreno. Después tenemos la hoja amortiguada C, que en la parte trasera de la hoja topadora tiene un sistema de amortiguación. Es una hoja que tiene un uso específico en el empuje de mototraillas. Las mototraillas a veces no tienen la fuerza suficiente para excavar, entonces requieren el apoyo de un tractor. En esos casos, el tractor que va a trabajar con la mototrailla va a utilizar este tipo de hoja topadora, porque va a poder empujar suavemente sin producir movimientos bruscos. Entonces, como es más pequeña, también le permite una mejor visibilidad al operador de la máquina, que va a ir controlando el movimiento de la mototrailla que está delante. Finalmente tenemos hojas para rellenos sanitarios. Estas sí son las más grandes. Tienen una rejilla en la parte superior para evitar que la basura se dé la vuelta hacia la parte trasera de la hoja. Como su nombre indica, estas hojas se utilizan en los rellenos sanitarios. La basura tiene poco peso, poca densidad, entonces estas máquinas van a poder empujar grandes cantidades de basura. Los tractores van a estar equipados, que no es obligatorio comprar todo, pero en general son muy útiles. Pueden estar equipados con escarificadores, que son una especie de arados, que tienen una punta removible. Están unidos a una viga que se une a la estructura del tractor. Tiene un sistema hidráulico que se controla desde la cabina del operador. Entonces, estos vástagos o arados se van a acomodar en esta viga. Y en su parte delantera, en la punta, tiene unas punteras, que son los que van a penetrar en el terreno. Entonces, también estas piezas son removibles. Entonces, estos elementos se utilizan para roturar el terreno cuando el terreno es muy duro, cuando es rocoso. Entonces, primero se va a trabajar con un escarificador haciendo surcos. Entonces, van a hacer surcos a la profundidad que les permite las punteras. Y luego, después de eso, recién se va a trabajar con la hoja topadora, porque el suelo ya está aflojado y la hoja topadora puede excavar en un mayor volumen. Después se tiene rastrillos, que estos van en la parte delantera. Estos rastrillos se van a utilizar cuando se quiere hacer limpieza de capa vegetal. El primer trabajo que se hace cuando se va a hacer movimiento de tierra, movimiento de tierras es limpiar toda la parte de maleza, arbustos, etcétera, para que la capa que quede sea una capa útil para hacer terraplenes. El material orgánico no se utiliza para hacer terraplenes. Entonces, en ese caso, podemos utilizar este elemento para hacer ese tipo de limpieza.
Si tienen preguntas. Vamos a ver unos videos. Vamos a ver el trabajo de un tractor. Aquí vemos que está trabajando también en combinación con un excavador. En la parte de arriba está un cargador frontal acumulando el material que ha sido excavado para cargar a las banquetas. En general, el trabajo siempre va a ser combinado entre el tractor y el cargador frontal, porque el tractor no tiene su elemento de carga. Pues el cargador frontal lo que va a hacer es llenar el cucharón, llevar hacia el acopio o cargar el equipo de transporte. Si se fijan, este tractor está utilizando una hoja topadora semi-universal que tiene mayor altura que la hoja recta S o con la hoja angulada. Y tiene un escarificador de un solo arado.
Vamos a ver un siguiente video.
Entonces vamos a ver el cálculo de productividad de los tractores. La productividad va a depender de las dimensiones de la hoja topadora. Las dimensiones de la hoja topadora van a estar en relación con la potencia del motor. Va a depender del tipo de granulometría del suelo, si es más suave, más duro, si tiene roca, etc. Va a depender de las velocidades que puede desarrollar la máquina. Y luego, dentro de los datos que tenemos en la obra, qué distancia va a utilizar para empujar el material, o sea, a qué distancia se encuentra el acopio o a qué distancia va a botar en el precipicio. Y también depende de la habilidad del operador. El operador con experiencia va a lograr que la máquina tenga mejores condiciones de trabajo a la máquina y por tanto puede producir más. Las características del suelo que van a influir en la productividad deben ser el tamaño y la forma de las partículas, la cantidad de vacíos que tiene y también la humedad del material. Si está muy húmedo y es arcilloso, se pega a la hoja topadora y el empuje se hace más difícil. Entonces hemos dicho que la hoja topadora se llena. Con un poco de imaginación vamos a ver que esta es la hoja topadora. Pero está muy vertical. Entonces hemos dicho que excava hasta que el material se llene delante de la hoja topadora. El operador instintivamente no deja que el material rebalse hacia la parte trasera de la máquina. Generalmente a 0,90 de la altura de la hoja topadora va a levantar un poquito y solo va a empezar a empujar. Entonces este material va a tener una altura de 0,9 de la altura de la hoja topadora. La altura de la hoja topadora llamamos A. Luego aquí se forma un ángulo. Siempre va a ser, el material acumulado va a tener una forma triangular. Para razones de cálculo vamos a utilizar un ángulo de reposo de 30 grados. Entonces tenemos la dimensión de altura del triángulo. Nos falta calcular la base. Si hacemos con tangente, la tangente de 30 grados sería igual a 0,9 de A, que es el cateto opuesto, sobre la distancia que no conocemos, que sería esta.
Por lo tanto, esta segunda dimensión, o sea, la base del triángulo, ha de ser igual a 0,9 de la altura de la hoja topadora entre la tangente de 30. ¿Cuánto es la tangente de 30? Exacto. ¿Cuánto es? Raíz de 3 sobre 3. ¿Cuánto? Raíz de 3 sobre 3. No, pero la tangente de 30 directamente. No sé si es... Lo malo, esto no tiene tangente. ¿Cuánto es? 0.58. 0,58. ¿Y cuánto es 0,9 entre 0,58? 1,55. 1,55. De la altura de la hoja topadora. Entonces podemos sacar el volumen que se ha acumulado delante de la hoja topadora. Tenemos la tercera dimensión, sería el ancho o la longitud de la hoja topadora, que sería L. Entonces la productividad, que vamos a llamar Q minúscula, por ciclo, sería 1,55 por A, multiplicado por 0,9 por A, multiplicado por L. Como es una superficie, una forma triangular, tiene que ser dividido entre 2. ¿Cuánto es 1,55 por 0,9 dividido entre 2? $0,7. 0,7 dividido entre 2 ya, ¿no? Sí. Entonces, pero no sé en algo se han equivocado, por eso debería salir 0,48. Así aquí hemos utilizado un ángulo menor, ¿no? Vamos a utilizar lo que tenemos en la diapositiva, que sería 40. ¿Cuánto va a ser con 40 si no vamos a cambiar? Esos ángulos son variables, ¿no? Depende del tipo de material. ¿Cuál sería la tangente de 40? 0,84. 0,84. 0,9 entre 0,84. 1,07. 1,07.
¿Cuánto nos va a dar ahora? 0,48 sale ahí. 0,48. Entonces, en general, vamos a decir que la producción, la cantidad de material que se acumula en cada ciclo de trabajo es igual a 0,48 por la altura de la hoja topadora y por el largo de la hoja topadora. Esos datos podemos, si estamos en campo, medir directamente en la máquina, si no recurrir al catálogo del fabricante. Luego tenemos que sacar la duración del ciclo. En este caso, la duración del ciclo sería el tiempo que la máquina utiliza en una distancia para excavar. El segundo tiempo sería la distancia que recorre empujando el material hasta el acopio y el tercer tiempo sería el tiempo que utiliza en posición de retro hasta llegar al punto inicial. Vamos a suponer que la máquina está botando el material a un precipicio, que da lo mismo que sea al acopio. Aquí tenemos el trabajo de excavación. El tractor empieza a penetrar la hoja topadora hasta que se ha llenado. Una vez que se ha llenado de material, lo único que hace es empujar hasta el lugar donde lo va a dejar el material. Aquí tenemos un recorrido de una distancia de minúscula, que sería la distancia de excavación. Y una distancia de empuje que denominamos D mayúscula. Y la tercera distancia, que es en retro, va a ser la suma de las dos distancias. La velocidad de avance, vamos a denominar A, siempre va a estar en metros minuto. La velocidad de avance es cuando la máquina está llena de material. La velocidad de excavación es la mitad de la velocidad de empuje. Ya la velocidad de retorno, de retroceso, llamamos R. Todo esto está en metros minuto. Entonces el empuje es con una velocidad igual a metros. Esto es con la velocidad A y esto es con la velocidad R. Entonces podemos aplicar la fórmula de la velocidad, que es distancia sobre tiempo.
Pero nosotros queremos calcular el tiempo. Estamos calculando la duración del ciclo. El tiempo de excavación sería igual a la distancia de minúscula sobre la velocidad de excavación que hemos dicho a medios. Por tanto, va a ser 2 veces la distancia de excavación sobre la velocidad de empuje. El tiempo de empuje será igual a la distancia de mayúscula sobre la velocidad de empuje. Finalmente, el tiempo de retroceso o de retorno sería igual a la suma de las dos distancias sobre la velocidad de retorno. Por lo tanto, la duración del ciclo ha de ser igual a 2 veces la distancia sobre la velocidad de empuje más la distancia de empuje sobre su velocidad de empuje más la suma de las dos distancias sobre la velocidad de retorno. Si tienen preguntas. Entonces, lo que en la diapositiva está lo que hemos hecho, tal vez de forma más visible. No te olviden que A es el alto de la hoja topadora, L el ancho de la hoja topadora. Y aquí el cálculo hemos hecho con un ángulo de reposo del material acumulado delante de la hoja topadora de 40 grados. Y hemos hecho la duración del ciclo, hemos dicho una distancia de excavación. Pero aquí el dibujo está al revés, ¿no? Una distancia de excavación de minúscula, una distancia de empuje de mayúscula y la distancia de retorno, que es la suma de las dos. Entonces aquí tenemos que la duración del ciclo ha de ser igual a 2 veces la distancia de excavación sobre la velocidad de empuje más la distancia de empuje sobre la velocidad de empuje más la suma de las dos distancias sobre la velocidad de retorno. Entonces las velocidades van a estar siempre en metros minuto y las distancias en metros. Las velocidades son datos que podemos obtener directamente de la información que tenemos del fabricante. O si estamos en obra, podemos verificar cronometrando. Si tienen preguntas. La productividad teórica siempre ha de ser para todas las máquinas Q minúscula, que es la producción del ciclo. Es la producción en cada ciclo de trabajo multiplicado por 60 dividido entre la duración del ciclo. Entonces, primero sacamos una productividad teórica, que ha de ser igual a 60 por la producción por ciclo dividido entre la duración del ciclo. Nosotros hemos sacado que la producción por ciclo es igual a 0,48 de A cuadrado por L.
60 es un factor de conversión, pero tiene unidades. Es minuto por hora. Q está en metros cúbicos. Y la duración del ciclo en minutos. Entonces, por este factor nos sirve, nos permite anular los minutos. Por eso es que esta productividad va a estar en metros cúbicos por hora. ¿Cuánto es 60 por 0,48? $28.8. Podemos redondear a 29. Multiplicado por la altura de la hoja topadora al cuadrado sobre el ancho de la hoja topadora dividido entre la duración del ciclo. Entonces, otra vez, la productividad teórica al ser 0,48 por A cuadrado, que el A ha de estar en metros, el ancho de la hoja topadora en metros y la duración del ciclo en minutos. Debemos sacar la productividad real. La productividad real está afectada por los factores que influyen en la producción de la máquina. Hemos visto que tenemos los factores generales. Vimos que hay factores que afectan a todas las máquinas. Dijimos aprovechamiento de tiempo, o sea, la cantidad de minutos que efectivamente trabaja el operador. Habíamos visto que un factor razonable era 50 minutos trabajados por hora transcurrida, y esto nos da un factor de 0,83. Después vimos el factor de operador o de mano de obra. Que hemos llamado O, y en general para un operador con una experiencia y una habilidad aceptables, promedio, podemos utilizar 0,9. Dijimos que estos dos factores nos dan el factor de eficiencia del trabajo. Que hemos denominado E, que sería 0,9 por 0,83 para este caso del tractor. Y eso nos va a dar un valor de 0,75. Otro factor general es la altura sobre el nivel del mar. Dijimos que de 0 a 1000 no existe ninguna afectación en la potencia del motor y la máquina puede producir con toda su potencia. En cambio, de los 1000 metros adelante, dijimos que por cada 100 metros hay una pérdida de potencia de 1%. Entonces vimos que en el caso de Cochabamba, por ejemplo, que estamos 1500 encima, tendríamos
un factor de altura sobre el nivel del mar igual a 0,15. O sea, tenemos una pérdida de potencia del 15%. Y eso en decimales nos significa 0,15 para el caso de Cochabamba. Que serían los factores generales. Luego, las máquinas también tienen factores propios que tienen que ver con las condiciones de trabajo. Tenemos el factor de material, que vamos a denominar M, que es la dificultad que ofrece el suelo, el terreno, a la penetración de la hoja topadora. Tenemos el factor de hoja. Vamos a llamar F sub H. Es la dificultad que ofrece el material a ser empujado. Si está seco, ha de ser fácil de empujar. Si es una arena, una grava, es fácil de empujar. En cambio, si es un material arcilloso o húmedo, va a presentar una mayor dificultad. Finalmente, el factor de pendiente. Si está excavando contra la pendiente, lógicamente la capacidad de producción disminuye. Y si es en bajada, es al revés, va a aumentar la capacidad de producción. Entonces, de ahí que la producción real ha de ser a 0,48 a por A cuadrado por L por 60 dividido entre T. Bueno, esta era la productividad teórica que hemos visto. Pues la productividad real sería 29 por A cuadrado, que es la altura de la hoja topadora al cuadrado, por el ancho de la hoja topadora, por el factor de material, por el factor de hoja, por el factor de pendiente y multiplicado por el factor de eficiencia. Dijimos que la altura sobre el nivel del mar lo que hace es incrementar la duración del ciclo de trabajo. Entonces, al ser dividido entre la duración del ciclo multiplicado por 1 más H. Estamos en lo mismo. Si tienen preguntas, estos factores de material y del factor de hoja vamos a sacar de las tablas que tenemos en el texto. Esta noche voy a poner en el Classroom el texto guía que vamos a utilizar durante el semestre. Y las distancias para el ciclo de trabajo, la distancia de empuje y la distancia de excavación son datos que se obtienen en la obra. En cambio, la altura de la hoja topadora y su longitud vamos a sacar de los catálogos del equipo. Si tienen preguntas. Nada, todo está claro. Si es así, quedamos ahí y seguimos mañana en la tarde. Cualquier pregunta, adelante. Ángel, Sí, una adelante. preguntita, por favor. Recién me he inscrito a la materia en rezagados y me dijeron que envió un link de invitación para el Classroom. No sé si nos podría enviar ahí a los que entramos de 100, por favor. Primero, es una vergüenza que ustedes estén inscribiéndose en rezagados. Actualmente, con la tecnología que disponen ustedes, pueden inscribirse en cualquier parte. Ustedes están muy cerca de ser ingenieros. Es una vergüenza que en la inscripción tengan ese nivel de responsabilidad. De todas maneras, para que les invite, tienen que mandar a mi correo, a mi WhatsApp, su nombre y su correo institucional. Si hay otras preguntas. Si no hay preguntas, quedamos ahí. Nos vemos el día de mañana. Buenos días y que les vaya bien.